Mi nombre es Solange Tovar, nací en Santiago de Chile, pero mi crianza, mi infancia fue en un pueblo de Argentina, cerquita de Buenos Aires, González Catán. Mi infancia, la verdad que muy linda, hermosa en el campo, diferente, bueno, papás ausentes, pero una infancia muy bonita. Cuando cumplimos 5 años, tengo un hermano mellizo, mi mamá nos regaló un pony y eso fue lindo, muy lindo. Yo creo que los recuerdos es jugar, esa naturaleza, esa delicadeza, ¿cierto? De la naturaleza fue jugar con mis hermanos, crecer sanamente, tranquilo, con una mamá muy trabajólica sin duda, pero una infancia muy tranquila y mi abuela. Totalmente, mi abuela fue maravillosa, ella ha sido una mamá en todo lo largo de nuestra vida. Bueno, ella ya no está, pero de todas maneras mi bisabuela fue una imagen de esa infancia maravillosa en Argentina. Siempre hay un recuerdo que marca y te marca la vida y en el caso mío a los 5 años sufro un abuso sexual, ¿cierto? No recuerdo detalles, pero sí algo que marca la vida cuando uno va creciendo y sobre todo en la vida sexual en el futuro. Eso pasó en Argentina y como en esos años las familias, ¿cierto? Tradicionales intentan ocultar estos episodios que transforman no solamente relaciones, sino que la vida de un niño, sobre todo en la infancia. No se habló mucho, pero sí ese episodio lo recuerdo a la edad de la adolescencia, cuando uno construye su identidad, viene a mi memoria este episodio de abuso. Es un abuso que no llegó a mayores, pero que existe y que transgrede también la inocencia de un niño, de una niña. ¿Ese abusador era una persona en quien tú confiabas? No tengo recuerdos porque fue muy pequeña, pero sí de un familiar cercano, digamos un familiar político, ¿cierto? Cercano al entorno de esa fecha, de ese momento. Y bueno, nunca más supe, o sea, sé que hubo un episodio en mi familia fuerte que quiebra, de asustarse, porque yo era la hija pequeña, pero de todas maneras es algo que nunca más se habló, que no se trató, no se conversó y que se mantuvo ahí en el secreto. ¿Se enteraron entonces ellos de...? Sí, totalmente. Yo recuerdo, tengo una imagen de hospital, el Hospital de Niños de Argentina, de Buenos Aires, y de preguntas médicas, pero no recuerdo qué pasó. Solo recuerdo el agresor en pocas imágenes. Y bueno, y eso no se habló nunca. Yo crecí con eso hasta a 12 años, que vuelvo a vivir el mismo proceso de abuso, ¿verdad? Por otras personas que no tienen que ver con la familia. Y empieza a recordar de que hay un quiebre en la edad de la infancia y en la edad, ¿cierto?, de la adolescencia. Entonces, sí, eso es fuerte y creo que es algo que yo hoy día trabajo mucho con los jóvenes, con los niños. No podemos dejar pasar un abuso, por mínimo que parezca o por mínimo que sea, ¿verdad? Porque eso sí te puede cambiar la vida y para mal. A los 12 años, cuando fuiste abusada, reconociste el abuso porque ya estabas más grande. ¿Cómo te sentiste después de esa experiencia? Eso fue doloroso porque no pasó algo grave, porque me pude defender, ¿verdad? Pero te embarca una sensación de que te transgrede, o sea, totalmente tu privacidad. Fue un hombre mayor que vino a mi casa y yo lamentablemente abrí, mi mamá siempre trabajando, era un amigo de la familia y transgrede tu intimidad como mujer, o sea, en ese momento también de adolescencia. Y es fuerte. Es fuerte porque primeramente a mí me dio un asco tremendo. Ni siquiera recuerdo el nombre de la persona, pero es la necesidad de que alguien te auxilie en ese momento y no había nadie. Entonces cuando viene mi familia y cuento también, son episodios que hace 15 años, 20 años atrás, hablemos ya casi, no sé, 25 años atrás, nadie habla de estas cosas, ¿cierto? Si vamos para atrás. Entonces, el tema del abuso, o quizás podríamos decirlo, el manoseo a un infante o a un adolescente, transgrede tu identidad, tu delicadeza, ¿cierto? Como persona, ya sea hombre o sea mujer.
Yo creo que es un tema que hoy en el siglo XXI lo vemos continuamente, pero nadie hace nada. Hay mucha gente que se queda callada por miedo, por no querer quizá desenvolver algo, ¿verdad? Acusar a alguien o quizá que la familia, evitar a la familia un proceso de este tipo. En la edad de la adolescencia no, yo tuve todo el apoyo de mi familia, pero sí tuve por mucho tiempo como enojadísima con mi familia, principalmente con los papás, ¿verdad? Porque cuando niña no puedes construir el recuerdo, solamente está. Y yo vine a escuchar y a construir ese recuerdo por una conversación de adultos. Entonces hay mucho que ver cuando los adultos conversan, ¿cierto? Y los niños estamos rodeando ahí, porque el niño absorbe como una esponja. Entonces estuve como un resentimiento contra mi familia, quizás para volverme rebelde, quizá provocar algo, porque no pusieron atención en ese episodio de mi vida, o yo creía que no habían puesto atención en ese episodio de mi vida, que en el fondo termina complicándome la adultez y el desarrollo, ¿cierto?, de ser una mujer. Entonces, es fuerte. Yo creo que duele saber que hay gente todavía y aún más que antes, que daña a la inocencia de un niño. Eso duele. ¿A tu abusador lo perdonaste? Sí, yo cuando conozco a Dios perdoné a todo el mundo, la verdad, y pedí perdón también. O sea, no recuerdo su nombre, no recuerdo en qué año habrá sido, solo tengo esa imagen de Argentina, ¿verdad?, donde es el país que yo me crío, pero sí, yo lo perdoné. Pero viví un proceso, porque tuve que reconstruir estas historias para sanar mi interior y poder perdonar. Yo fui una muchacha muy callada, con poco autoestima, muy silenciosa, la verdad. Es difícil porque como que no te atreves a vivir. Hay algo que te está opacando y no te das cuenta que es lo que te está opacando, pero no te atreves a vivir, no te atreves a dar pasos quizás como lo hace el común de la gente. A pesar de haber tenido una infancia y una adolescencia linda, tranquila, una muchacha atractiva, siempre me fue bien en el colegio, en la universidad, en todo eso, a mí me iba perfecto. Era alguien que llamaba siempre la atención por la belleza física en esos años, ¿verdad? Y también era un referente, siempre trataba de ayudar a la gente, era como de ayudar, pero sí en esa intimidad, muy baja autoestima. Creía que no podía lograr quizá que alguien me mirara. Eso sí caló fuerte en la adolescencia. Yo me enamoré a los 15 años, digámoslo así, un señor mayor, 8 años más. Me caso con él. Lamentablemente, al principio inició una historia muy bonita de acompañamiento, ¿cierto? Desde esta misma experiencia de vida, ¿cierto? De soledad, sin duda yo lo tuve todo cuando niña, pero tenía esa ausencia de mamá, pero sí tenía a mi abuela. Entonces, este joven, ¿cierto? Se vuelve mi amigo, se vuelve mi novio. En Chile se dice pololo, mi novio, ¿verdad? Y bueno, yo tuve un noviazgo con él de casi 2 años y algo. Y en ese noviazgo quedó embarazada y me caso a los 18 años. Porque una familia tradicional, ¿cierto? Es como que en esos años era como lo normal que tenía que hacerse y como la obligación, ¿no?, de responder. Entonces este bebé no nace, lo pierdo a los 6 meses, fue fuertísimo, duro, porque no estamos acostumbrados a experimentar este embarazo de adolescente. Y después la noticia de perderlo, eso fue, yo creo que es un dolor que ninguna mamá puede recuperar tan fácilmente. Ese es como el dolor de mi vida. Y casi poco hablo de eso, pero el dolor de mi vida, de la ilusión de tener un ser dentro de ti, de tener vida, de esperarlo con esperanza, a pesar que tu mundo es un mundo de adolescente, un mundo sin compromiso, pero que de repente ese ser ya no está. Eso fue un dolor muy fuerte. De todo lo que he pasado, creo que el que más a veces resguardo. Pero Dios me sanó también de ese dolor. Me caso igual, de todas maneras, a pesar. Y bueno, a principio era todo bien. Pero esta pérdida del hijo, ¿verdad? Las cosas se empiezan a complicar. 24 años, la persona que se casa conmigo, yo 18.
Y tengo este matrimonio casi express de 8 meses, un matrimonio que finalmente termino viviendo violencia intrafamiliar, abuso, ¿cierto?, psicológico y físico, que es terrible, no se lo deseo a nadie. Y bueno, toda esa inocencia que me quedaba quizá, o ese poder confiar, eso tener sueños, ¿cierto? Como cualquier mujer, como cualquier persona, como cualquier jovencita, ya no estaban. Esos sueños ya no estaban. Cuando empiezas a sufrir golpes, cuando empiezas a sufrir ese abuso en palabras, yo creo que hasta los golpes se olvidan, pero las palabras te marcan. Cuando empiezas a sufrir desde la imagen, ¿cierto?, de esposo, ¿cierto?, alguien que también puede ser muy autoritario y a disponer de tu vida completamente. Entonces se empiezan a terminar como la esperanza de que finalmente lo bueno que uno pueda creer de la vida ya no existe. Y bueno, salgo de esa relación de una forma abrupta porque terminé con una cicatriz en la cara, en el cuerpo, corriendo. Esa noche fue terrible, corriendo de mi propia casa. Yo siempre estudié y trabajé, entonces siempre tuve una posición para sostenerme. Y bueno, arrendábamos una casa cerca de la casa de mi tía, un alquiler. Y ahí salgo corriendo de esa noche, esa última noche donde fui muy agredida, muy insultada y yo creo que muy quebrada, muy quebrada. Tuve la bendición de siempre tener una familia unida. Y ahí mis tíos me defendieron de esa noche. Y bueno, como vuelvo a trabajar, yo siempre trabajé con todos estos golpes, evidentemente, ciertos, notorios. Bueno, hago una denuncia de violencia intrafamiliar. Y gracias a esa denuncia, yo puedo salir de ese matrimonio que empezó bien, pero termina en hechos de violencia, de transgresiones a la identidad de uno, ¿verdad? De cosas que tú preguntas, ¿por qué vives esto? Porque cuando pedí ayuda, le pedí ayuda a los suegros de ese entonces y me contestaron, bueno, yo lo he vivido siempre. Entonces, pensaba que tenía que asumir un comportamiento, una conducta, porque era como normal en la vida de la otra persona, pero en mi familia nunca ha sido normal la violencia. Y nunca ha sido normal, ¿verdad?, golpear a una mujer o golpear viceversa, o golpear a un hombre. No es así como las personas se relacionan. Ahí viene el papá de mi hijo, en mi segunda relación con hombre. Él me rescató. Él me rescató de ese divorcio. Él me rescató. Es un hombre mayor. Hoy día somos amigos. Nos perdonamos mutuamente. Tengo una relación larga de 6 años con él. Y ahí viene este milagro de Dios, ¿cierto? El diagnóstico médico era no tener un hijo, porque había quedado muy golpeada, muy abusada con el matrimonio y un embarazo que provocó un aborto bien delicado y casi muero en ese embarazo. Entonces el diagnóstico médico era no tener hijos. Y bueno, yo dije, había asumido esa condición, ¿no? No voy a tener hijos, bueno, será. Pero Dios es tan maravilloso que este rescate, ¿cierto?, de este hombre mayor, yo tenía 18 años de ese matrimonio, 19 ya, y viene este hombre 20 años más que yo, ¿verdad? Y me rescata y me hace ver algo diferente. Yo creo que yo me refugié en la paternidad, en esa paternidad que me faltaba, y él era un hombre bueno. Entonces, al tiempo, casi 20 años, quedó embarazada, al poco tiempo de lo que me habían diagnosticado no tener hijos. Y bueno, y ahí está mi milagro. Mi único hijo, que hoy tiene 20 años, y mi único hijo que Dios me dio para ser mi cable tierra. Tengo una relación larga, vivo en Ecuador con él, crío a mi hijo con él hasta 4 años, pero era mi amigo, era un buen papá. Pero también viene la decepción otra vez. Yo venía con esto que no solucioné desde pequeña. Venía con este matrimonio que fue agresivo, que te quiebra por dentro. Y me di cuenta con el tiempo, no en ese momento, si me hubiera dado cuenta en ese momento, quizá la historia hubiera sido otra. Pero con el tiempo me di cuenta que no podía ser la esposa o la compañera que la pareja, ¿cierto?, el padre de mi hijo podría tener, sino más bien estaba tan traumada, estaba tan bloqueada, estaba tan quebrada que mis relaciones eran fracasos. Entonces, en esta relación larga y viviendo en Ecuador, muere mi padre, me da una depresión,
me costaba llegar a esa sensación sexual, ¿cierto? Porque en realidad sentía que del varón venía toda esa fuerza, ¿cierto? Toda esa transgresión a veces cuando tenemos este tipo de abuso. Entonces yo creo que fallé en muchas cosas como pareja en ese entonces, pero lo que no fallé, bueno, en que no fallamos nosotros fue ser padres. De ahí me separo de esa relación porque hubo una infidelidad por parte de la otra persona y eso a mí me termina por matar, me termina por decepcionar porque era mi héroe, ¿verdad? Y me termina por volver a Chile. O sea, yo tomo la decisión de tomar a mi hijo y volver a Chile, ¿cierto? A empezar otra vez. Mi papá fue muy mentiroso. Tenía doble vida, una familia en Chile y una familia en... Bueno, es penoso hablar eso, ¿no? En Argentina, que éramos nosotros. Él era una persona que nos exigía mucho y que nos visitaba por temporada. Pero la verdad que nunca fue una relación cercana, sino que yo lo único que recuerdo de él era que, Soleán, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que estudiar, tienes que ser la mejor. Y él tenía una historia de vida también complicada. Entonces, la verdad que recuerdo de mi papá, no tengo mucho más que exigirme que tenía que ser la mejor. Yo creo que me marca, sí, sin duda. Siempre logré o busqué tener la autoaceptación de mucha gente y de ponerme metas para lograr que sí podía. Sí, yo creo que esa fue mi lucha interna con mi papá, o con lo que recuerdo de él, de mostrarle que sí podía. Que aunque él no estuviera ahí, yo podía lograr todo lo que me propusiera y de hecho así fue. He sido la hija que más lejos ha llegado, en muchas áreas. Bueno, haberme separado, en este caso, del padre de mi hijo, se volvió la peor película de mi vida. Llego a Chile con un niño de 4 años, con este quiebre emocional que sin duda no sabía cómo enfrentarlo, ¿verdad? Y tengo una amiga adulta, una amiga lesbiana, que me ayuda a resolver el tema del divorcio, del primer matrimonio, ¿verdad? Y de esta relación fallida, porque esta persona me había rescatado del divorcio traumático y de esta relación, ¿cierto?, con padre de mi hijo fallida, que incluso intentamos que funcionara, pero no funcionó. Obviamente yo entendí con los años que tenía mucha culpa, ¿cierto? Y llego a Chile con esta amiga, ¿cierto?, lesbiana, que me empieza a contener, que empieza a ser la amiga que está ahí sustentando las emociones, acompañar, ¿no? A mostrarme otra área de mi vida que yo no había conocido. Por ejemplo, yo con 25 años no sabía lo que era fumar, no sabía lo que era beber una gota de alcohol, nunca fui a una discoteca, no sé cómo se llamarán ahora, un antro de baile. Mi familia siempre fue muy tranquila. Y la verdad no conocía ese mundo, pero con esta amiga empiezo a experimentar. Ahí también viene el tema de internet, ¿no? Empiezas a conocer gente a través de chat, y yo te estoy hablando ya hace casi 20 años, o sea, que era más difícil, ¿no? Y hoy día es tan común. Pero conozco a esta amiga y bueno, y al tiempo después me veo involucrada en una relación donde me cambio el nombre. Hay que recordar que como yo tenía una vida y una familia, ¿verdad?, y una separación, había vivido fuera de Chile, no podía llegar, ¿cierto?, con mi nombre a ese mundo. Visiblemente me cambió el nombre, mucha gente me conoció, nunca lo he contado, pero mucha gente me conoció como Fernanda y me meto al mundo del LGTBI. Bien activo, primero conociendo relaciones que también fueron fallidas y muy fallidas. Entonces, buscando ese pilar emocional, algo que llenara ese vacío que yo traía. Pero entro a una relación, entro a la segunda relación y a la tercera, bueno, vivo con una mujer con la cual crié a mi hijo, pero ninguna de las relaciones que tuve pudo llenar ese vacío o fueron como algo que yo recuerde bonito, ¿no? Sino que entro al mundo del LGTB, me hago visible, no digamos la palabra famosa, pero sí visible, porque como en esos años ser chilena, además ser lesbiana, porque sí fui lesbiana, y además un hijo, era como bien contradictorio. O
sobre el área feminista. Entonces, cuando entro a este mundo... Estamos hablando de qué año, si quieres dime. En el año tal era bien contradictorio, me dice. Ok. En el año 2010, del 2008 hacia adelante, que me hago visible, era contradictorio ser madre, lesbiana, ¿cierto? Y porque el feminismo es bien radical, ¿ya? Se empieza a ver esta visibilidad del mundo homosexual o el mundo o el lobby que le llaman del LGTBI. Entonces yo me hago visible por nuestra historia, porque si esa pareja que crió a mi hijo es una buena persona, se portó una mamá de corazón, pero el mundo en sí, la relación de mujer a mujer es muy promiscua, además. Entonces no fue sana, tuvimos un par de años, pero no fue sana. Entonces, base a la historia de criar a mi hijo, que era biológico mío, y ella se vuelve madre de corazón, nos hicimos visibles en una radio homosexual. Y así es las marchas. Mi hijo protagonizó varias marchas en Chile donde decía, amo a mi mamá lesbiana, amo a mis dos mamás, ¿verdad? Dimos una foto nuestra, dio vuelta al mundo entero, fuimos rostro para España, para las familias diversas. Entro a este mundo, me hago visible, soy la creadora en Chile y la única hasta el momento de los encuentros levoparentales, ¿verdad? Mujeres con hijos, ¿cierto? Lesbianas. Y así pasan varios años, 5 años en activismo. No solamente en el activismo, ¿cierto?, lésbico, sino que entramos ya también al activismo del LGTBI, la gente transgénero, gay, y así tantas fundaciones que empezamos a enseñar con diversidad, para que la gente aceptara la diversidad que yo estaba viviendo y que yo estaba sintiendo en ese momento, pero la realidad en realidad era otra. En el trasfondo de esta relación nunca te llenas y nunca eres feliz, porque al final entras en depresión, entras en vacíos que algo no estaba bien. A pesar de ser tan visible, a pesar de ser un referente, porque una de las revistas más conocidas en Chile es Lésbica en esos años, habló como que Solange Tovar era un referente, ¿cierto?, para Chile, para contar su historia. Pero a pesar de vivir todo eso, nunca me sentí feliz. Es como que iba de un nivel a otro nivel peor. Porque al principio quizás yo sentí esa contención de mujer lesbiana, de tener otra mujer que me contenía mis emociones. Pero cuando ya estoy dentro, empiezo a hablar un poco de los deseos, ¿cierto? Que son desenfrenados. Entro a un mundo promiscuo, entro a un mundo de cambiar de pareja. O sea, yo podía estar en un lugar y lo siento mucho, pero les pido perdón a esas parejas que pasaron conmigo porque tampoco fui una muy buena persona. O sea, y la engañaba con una y con otra, y tú podías estar comiendo aquí y te ibas al baño con otra muchacha que conociste en el lugar. Entonces, y es así, y ellos saben que es así. Y vamos de una relación a otra y finalmente te vas quedando más vacía, más vacía. Y bueno, y en el mundo de la promiscuidad entra de todo, o sea, tú no tienes límites entre los tríos, entre los intercambios de pareja, ese experimento, ¿cierto?, que quizás quieres hacer como físico y que te atreves a hacerlo porque ya estás ahí y no tienes miedo a nada, solo lo haces. Eso trae como una satisfacción de autoaceptación. Primero, siempre caemos en eso, en la autoaceptación. La gente del LGTBI, o hablemoslo de esa manera, siempre está buscando la autoaceptación, ¿verdad? Y me venía bien, ¿verdad?, mostrar que a pesar de esa condición que para el mundo podía ser algo malo, era bueno, ¿cierto? Era un referente positivo de hacer cosas nuevas, porque en esos años en Chile no era algo tan normalizado como hoy. Entonces me sentaba bien. Era Solange Tovar, activista, comunicadora social, programa radial, ¿cierto?, creadora de los encuentros levoparentales. Fui también coordinadora en Chile de Fundación Reflejo de Venezuela, que es una fundación que lleva muchos años. Bueno, yo respeto a esas amigas que hicimos, ¿verdad?, pero que viene toda esta visibilidad, digamos, esta fama, ¿cierto?, sin buscarla, por mostrar algo. Vienen los canales de televisión, viene la prensa escrita para mostrar que las familias diversas existían y que éramos tan común, y yo tenía esa herramienta. O sea, era una mujer preparada, que hablaba bien, ¿verdad? Tenía los recursos, en ese entonces era microempresaria, entonces era una mujer que
que mostraba algo, ¿cierto? Un modelo, ¿cierto? Que mostraba algo que quizá otros lo podían ver casi imposible, porque en esos años se creía que la relación lésbica, ¿cierto? Una era una mujer más poco femenina y la otra muy femenina. O entrábamos a comparar estos roles, ¿verdad? De una relación lésbica. Y en cambio, en mi caso, yo era una mujer muy femenina, ¿verdad? Bien educada, y que podía llegar a más allá de trascender en una fiesta, en una marcha, sino que ahí nosotros tuvimos entrevistas con CNN Chile, entrevistas nacionales, internacionales, sobre que yo enseñaba a aceptar con diversidad. Bueno, mis relaciones con hombres fueron duras, ¿cierto? Me transgredieron en cierta manera, pero mis relaciones con mujeres fue peor. Yo casi ahí me muero. Por muchas cosas. Dentro de este mundo cambio muchas veces de pareja, porque esa es la realidad. Y la última relación podríamos hablar de esa, que es como la más latente, ¿verdad? Que en esos años fue mi peor cáncer, así lo denominé. Esto fue mi peor cáncer que yo pude experimentar. Obsesión, ¿verdad? Es como enojarse, volver, no saber qué pasa por la mente de la otra persona. Creo que en esa última relación puedo decir que sentí ese enamoramiento que todos hablan, o de enamorarse de alguien, ¿no? Pero esa fue mi peor relación. La verdad que las experiencias fueron demasiado crueles, depresión tras depresión, pierdes el control de tu vida, entras a un mundo de tristeza, entras a un mundo de soledad que es más aún, con más intensidad que antes, ya te alejas de la familia, porque la discriminación existe, ¿cierto? En la familia, existe con los amigos, hay una discriminación también social, entonces tienes que ir sumando todas esas cosas y creo que fue peor de lo que viví al principio, porque en esa última relación casi me quitó la vida y eso sí es duro. Yo vivía en un piso completo. Yo sé que los chilenos conocen Antofagasta, en la ciudad de Antofagasta, y estaba al mar. Y tenía a mi hijo ya adolescente. Y yo recuerdo que yo coleccionaba alcohol, de los mejores y los más caros. Y yo en esas botellas de vino, ¿no? que coleccionaba y podía abrir cada día, porque así era mi vida en ese último año, pensé en tirarme de ese balcón. Un piso 8, frente al mar, porque ya no le encontraba razón a mi vida. Esa persona que yo hablo, ¿cierto? Que obviamente era mujer, la mentira tras mentira me fue comiendo, o sea, comiendo por dentro el comportamiento de situaciones que a veces tú no dices, hey, sí, somos lesbianas, pero esto es peor que ser lesbiana, ¿me entiendes? Porque entras a una lascivia y a una conducta tan desenfrenada que te descompagina la vida. Ser una persona importante en mi trabajo y ya no tenía ganas ni de trabajar. Y mi nana, la señora que me ayudaba a cuidar a mi hijo, la que cuidaba de nosotros como una madre, sin duda ella me decía, hey, niña, despierta, esto no te está haciendo mal. Esto te está haciendo mal, hija, te está haciendo mal. Y mira, que la nana te diga, frena, porque si no vas a seguir con esto y te va a terminar hundiendo la vida. Finalmente fue así. Me separé mucho de mi familia, mucho de mis amigos. Fallé en mi trabajo, que era algo que amaba, porque logré para lo que yo hacía, ¿verdad? Para mi profesión, el máximo puesto de la minería, que es un trabajo de hombre en Chile. Hoy día ya las mujeres están bien posicionadas, pero en esos años no era un trabajo de mujer. Y soy muy conocida también en el ámbito empresarial. Entonces, estaba como en el pic de la carrera, pero vacía. Y ese vacío ya no lo llenaba ni la relación, ni la mujer más bonita, ni la que mostraba ser, ¿cierto?, la más buena. Por mucho que ella haya cuidado de mí y de mi hijo en ese tiempo, creo que fue la relación más tóxica, más contaminada que tuve y la que me llevó al borde de la muerte. Bueno, en medio de esa relación que fue denominada como el peor cáncer de mi vida, bueno, ahí en medio de esa locura, porque era una locura de día a día, 24/7, era alcohol, bueno, droga no, nunca consumí droga, pero sí alcohol, y como tenía ese poder económico, hacía lo que quería, o sea,
mi vida era un desastre. Decido vender todo y me voy a Estados Unidos. Y bueno, en ese viaje que transformó mi vida, conozco a Dios. Tomo a mi hijo, lo saco de la escuela. Mi hijo estaba sufriendo crisis de pánico porque también esta vida no le hacía bien. Tantas discusiones, tantas peleas, tanto medio drama, porque es un medio drama vivir con otras lesbianas. Él estaba mal y yo no me di cuenta de eso. Pero cuando empezamos a conversar y veo que él cae en estas crisis de pánico y el mismo doctor de él me dice, tienes que parar, deja de trabajar, deja de hacer esto, tienes que parar y preocuparte de él. Entonces yo decido hacer un año sabático de un viaje. Y aquí llego a Estados Unidos, a Virginia, a Alexandria, y ahí conozco a Dios. Y ahí viene lo más lindo de mi vida. Ahí viene lo que pudo transformar mi corazón, mi forma de pensar, lo que pudo transformar cada emoción. Y la verdad que conozco a Dios de una forma muy simple, sencilla, pero directa. A través de un café de una cafetería de hospital. Bueno, mi mamá siempre fue bien mandona, todavía. Pero me envía a ayudar a mi familia. Tenía mi madrina en Virginia y estaba enferma de cáncer. Y bueno, yo tenía los medios también. Entonces, me dice, si tú vas a ir para allá, cambia el viaje a Miami y anda a Virginia y le ayuda, la deja instalada a tu prima. Y bueno, tomo ese rumbo al viaje que transformó mi vida. No conozco la casa, sino que me bajo del aeropuerto y conozco el hospital. Inmediatamente me llevan al hospital donde estaba mi tía. Y ese hospital transformó totalmente el escenario de lo que yo quería hacer. Entonces veo a mi madrina que estaba sana, que estaba así con un problema de cáncer, pero le habían hecho una operación extraordinaria. La salud en Estados Unidos es tremenda. Y en esos trayectos al hospital, me tomo dueña de una cafetería casi todos los días, iba ahí a tomar café. Y mi tía era cristiana. Ella ya falleció, pero mi tía era cristiana. Y esos amigos que iban a visitarla, un día llega una señora, me toca el hombro, me dice, tú eres una misionera, y me habla de Dios. Entonces a mí me incomodó, ¿no? Está en mi libro, yo lo cuento. Dijo, qué falta de respeto, llega y se sienta a mi mesa, yo estaba tomando un café, era un día triste para mí, estaba como perdida, no sabía qué hacer. Y ella llega a hablar de Dios. Al principio no le tomé mucha atención, me incomodó, le encontré una falta de educación, llegar y sentarse. Pero cuando ella empezó a hablar de Dios, yo me fijé en sus ojos, y es lo que miro siempre hoy. Los ojos de ella reflejaban algo distinto, su alma. Y ella, fíjate que no me dijo un versículo bíblico, no me predicó, no, ella habló de su testimonio con su esposo y los años que había tenido que vivir, ¿cierto?, bajo ese matrimonio, pero como Dios había restaurado ese matrimonio. Y dije, wow, quisiera tener ese brillo. Yo sentía que ella tenía algo especial. Entonces ese día ella habla de Dios, nos vamos al departamento que arrendábamos en Virginia, y yo seguía mi viaje. Si yo estaba vuelta loca por la vida, yo me iba a ir a Nueva York, Orlando, yo viajé para todos lados. Ese era mi mundo, viajar, y podía viajar y así me olvidaba de lo que estaba viviendo. No quería ni siquiera pensar lo que estaba viviendo. Y me acuerdo que estaba viendo cosas para ir a Nueva York, y en YouTube se me cambia el YouTube a una alabanza cristiana. Y se cambió muchas veces, como 9 veces. Y entonces a la 9ª vez yo dije, ay, me estarán penando. En Chile significa penar como algo, un espíritu se levantó, un muertito, ¿no? Bueno, esas son las creencias que teníamos cuando no conocíamos a Dios. Y alguien me está cambiando YouTube porque estoy sola aquí. Y bueno, escucho esa alabanza y hablaba de un largo viaje, que es de Marcela Gándara. Y yo las empecé a escuchar y me empezaron a correr las lágrimas. Y yo ahí dije, Dios mío, algo siento. Y me acuerdo que esa cocina que había en ese departamento, todos dormían, yo me arrodillé. Y como yo tenía un carácter siempre fuerte hasta el día de hoy, dije, bueno, si tú eres real, si tú eres Dios, yo quiero que tú cambies mi vida hoy. Y si lo vas a cambiar, no quiero ser como los cristianos que yo conocí. Yo quiero ser radical, realmente radical. Y le presenté a la mujer. Si esta mujer que me habló en la cafetería es real, lo que me enseñó mi abuela es real, porque yo tengo raíces cristianas, entonces cambia mi vida antes de irme de este país. Y me olvidé de esa oración. Me fui a Nueva York. Ahí sufro también un tema bien interesante. Me quedo con gente del mundo del LGTBI. Me presentaban
mujeres y mujeres para que yo saliera, pero fíjate que ya estaba como, no quiero esto en mi vida, y estaba concentrada en mi hijo. Y cuando vuelvo de Nueva York, bueno, preparamos todo para volver a Chile en la fiesta de fin de año, y llega otra vez esta mujer de la cafetería a la casa donde vivíamos a orar por mi tía. A mí eso me molestó muchísimo. Y yo decía, bueno, íbamos a comer y ellos llegaron, eran los hermanos de la iglesia, ¿no? Uno lo ve así, los hermanos de la iglesia. Y bueno, y por respeto siempre hemos sido respetuosos de todas maneras. En la vida es cura y cierto, hemos sido respetuosos y ellos empezaron a orar. Y yo no entendía qué estaban orando. Yo solamente cerré el ojo. Pero yo se empecé a sentir una atmósfera distinta y mientras ella hablaba, yo decía, pero yo soy Solange Tovar, activista del LGTBI, soy lesbiana, hice esto, hice lo otro. Y creo que enumeré mi currículo de vida como en la vida que viví, que creo que hice cosas muy malas y dañé a mucha gente, principalmente a mi hijo, a mi familia y a gente que estuvo conmigo. Dañé a mucha gente. Y sí, de eso me arrepiento profundamente. No me va a alcanzar la vida para pedir perdón sobre eso. Y cuando ella está hablando, y yo le digo, ¿y este currículo? Ella dice, pero yo soy, su voz dice, en realidad, yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y yo transformo tu vida hoy. Vas a volver a tu nación. Y recibo esta profecía de 2 horas para mí y para mi hijo. No entendí nada. Yo ahí no entendí nada. Yo lo único que puedo decir que era una sensación distinta, caigo al suelo, un llanto desgarrador. Pareciera que me hubieran sacado el corazón y me lo hubieran colocado en segundos. Y ahí me hago cristiana. Bueno, no entendí tampoco mucho de lo que me decía esta profecía, este instrumento de Dios. Solo que cuando ella para la oración, nosotros nos abrazamos con mi hijo y mi hijo dijo, mamá, hasta para las cosas de Dios vas a ser famosa. Y bueno, y nos reímos porque no entendíamos lo grande que significaba el llamado. Y como que nos olvidamos de eso, ¿no? Nos olvidamos de esa oración, pero yo sentía que algo pasaba en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu y fue radical. Yo ya no pensaba en mujeres, yo miraba y decía, oye, ya no me gusta. Y eso es fuerte, poder verlo, poder experimentarlo, o ya no me llama la atención esto. Y bueno, vuelvo a Chile al día siguiente y le dije a mi familia que me volví cristiana. Todo el mundo se rió. Yo era Solange Tovar, la activista y la que le enseñó a mucha gente a aceptar la diversidad. Y vuelvo a Chile y bueno, digo, soy cristiana. Hice caso a eso. Eran las instrucciones tan detalladas de parte de Dios que yo recibo la primera llamada en Chile para trabajar en el norte de Chile. Me sumerjo en un año de trabajo donde fui entrenada en lo espiritual. Yo me metí con Dios para entender a este Dios. Con su palabra, yo hacía clase de diversidad, entonces yo tenía una enciclopedia en mi mente, pero yo no podía llegar a mis amigos, a la gente que me conocía. Oye, yo me convertí a Dios y ahora soy cristiana. Todo lo contrario, yo tuve que meterme a la ciencia, a la psicología, y después de un año salgo del anonimato. Yo hice un viaje que transformó mi vida y Dios es real, porque ese Dios real me habló a través de esta mujer sin conocerme. Ella no tenía cómo saber quién era yo y esas cosas profundas que solo uno sabe, lo que vive, ella lo transmitió frente a esas personas que estaban ahí. Entonces yo dije, esto es real, esto es supremo, esto no es ciencia, esto no es cierto alguien famoso, esto no es una persona, esto es algo que se puede sentir y está ahí y no tiene explicación. Entonces ahí me hago cristiana, ahí me hago totalmente cristiana, tengo un encuentro con el Espíritu Santo, nunca más supe lo que es decir una mala palabra, nunca más supe, yo no tuve problema con dejar las cosas que quizás estaba acostumbrada a hacer, por ejemplo, fumar, cigarrillo, beber alcohol. No, yo no tuve problema con eso se quitó de mi vida al día siguiente. No tuve problemas sí, vino un proceso de transformación de conductas y un proceso interno, ¿no? de sanación. Yo lo veo así, cuando tú sanas el alma, tu corazón sano hace cosas sanas. Entonces yo lo vi así y estuve autoinspeccionándome mucho tiempo para ir después a lo que soy hoy, dar charlas, seminarios, conferencias nacionales e internacionales para decir que sí se puede,
que la homosexualidad para mí, para Solange Tovar, y soy súper responsable en esto, porque yo sé que esto fue lo que siempre me juega en contra en Chile y la gente que opina sobre mi testimonio, es que es una experiencia intransferible. Eso es lo que viví yo. O sea, para mí es una conducta. Yo sí fui lesbiana, sí viví como lesbiana muchos años de mi vida y sí, estuve sumergida en ese mundo. Y me creí el cuento que es así, que se nace así. Pero un día vino un poder sobrenatural sobre mí y transformó mi mente, transformó mi espíritu, transformó mi corazón. Y entendí que yo era Solange Tovar, hija de Dios, parte también de su creación. Me costó mucho vivir ese proceso, un proceso casi de 7 años, ya ha pasado más de 7 años que me convertí a Dios, creyendo que no podía llegar ese día. Pero muy bien. Ahora estoy preparada para todo lo que viene, un proceso de amor, entender y conocer el amor verdadero. El amor verdadero no te lastima, el amor te cuida, te soporta, te enseña, se levanta y una y otra vez si es necesario. El amor se refleja con tus actos. Entonces sí, totalmente preparada para hacer esa historia de mi vida que falta, porque estoy escribiendo esos capítulos de mi vida, ¿cierto? Las cicatrices del pasado sin duda me hacen ser la mujer que soy hoy, pero sí hoy creo en ese amor que parecía imposible, que lo busqué a través de mujeres, a través de una vida, ¿cierto? Errónea, porque así yo lo describo. Hoy día yo sí sé que ya está a las puertas. Y eso lo hace el Señor también. Totalmente sana, para muchas áreas, no solamente emocional, sino física, para el prejuicio además. Porque el prejuicio existe siendo cristiana y no siendo cristiana, ¿cierto? La discriminación existe siendo cristiana y no siendo cristiana. Por mucho tiempo, por muchas noches, y yo sé que esto sí va a tocar muy fondo, por muchas noches lloré totalmente desconsolada, creyendo que era lesbiana y que así me iba a quedar hasta morirme. Y que ninguna mujer en realidad llenaba mi vacío. Ningún amor femenino llenaba mi experiencia porque no era mi complemento, porque ese no es el diseño original de Dios. Y por mucho tiempo creí que no podía. Me creí el cuento que muestra el mundo del LGTBI, ¿cierto? Que se nace así. No se nace así. Se hace. Las conductas también se hacen. Y por mucho tiempo creí que estaba en ese vacío y que no iba a lograrlo. Y ni aunque buscara a la mujer más linda, más sutil, más sana de corazón, no lo logré, ¿verdad? Y creo que a esas personas le digo que hay que tomar decisiones. Primero tienes que sacarte del paradigma y el estigma que habla en el LGTBI de que nacemos así. No, hay procesos en nuestra vida, quiebres que se dan desde la infancia, como me pasó quizá a mí, en la adolescencia o en la adultez, que vienen a cambiar tu emoción, que vienen a decepcionar tu emoción y uno va buscando el acomodo que no te genere más quiebre, que no te genere más dolor, que no te genere... Hay episodios traumáticos, ¿verdad? Como la violencia, como la decepción, como la pérdida, como el abuso, ¿verdad? O las violaciones, porque no quiere decir que todo el mundo del LGTBI ha sido abusado o violado, pero sí hay quiebres que yo creo que la violencia y la violación emocional es más fuerte que cualquier otra cosa. Hay vacíos que solo Dios puede llenar. Ni la ciencia, ni todos los títulos que tú puedas tener, ni todo lo económico y el dinero que tú puedas poseer, no lo va a llenar. Porque yo lo tenía todo y podía comprar todo lo que quisiera, viajar, salir, hacer lo que quería, pero nada me llenaba. Sin embargo, cuando tomé la decisión de creer que había algo mayor, un ser supremo que era Dios, que lo llamaban Dios, ¿verdad? Y que Él podía transformar y restaurar hasta lo más profundo de mi corazón, yo tomé la decisión de creer que Él existía y que conmigo iba a ser eso grande, eso hermoso que se establece. Y me sirvieron mucho su palabra. Yo me metí a leer a Dios totalmente, o sea, renovado en el espíritu de nuestra mente, o sea, cuando lo que pensamos aquí se renueva, ¿verdad? Porque eso lo habla la psicología también, y se va al corazón, que es la emoción, donde se aposenta el alma, las emociones del ser humano, se vuelve una acción. Entonces cuando esto cambia el corazón, y cuando cambia el corazón, cambia tu acción, y ahí entendí, a mí se me reveló que era pecado,
que era una conducta de pecado, como muchas otras conductas, como también es mentir, es pecado. Pero esta conducta es una conducta que transgrede muchas cosas y transgrede el diseño original de Dios, porque se nos enseña en esta actualidad, ¿cierto?, que debemos aceptar y respetar, y por supuesto, respetamos todo lo que es diverso. Pero hay un diseño original que por más que quieras vivir esa conducta, no va a llenar lo que Dios estableció. Entonces yo le digo a esas personas que todo lo que te dice el LGTBI, que eres así, no es así. Tú puedes tomar la decisión de sanar esas heridas que están internalizadas, esos quiebres que están allí, esas tristezas, esa soledad que a veces se vive. Tú puedes sanarlo si tú lo decides. Aquí estoy, hazlo como lo hice yo. Dile a Dios, si eres real, transforma mi vida y Dios te va a escuchar, porque así como mi vida ha sido transformada, ha sido muchas más transformadas, no solamente en Chile, sino en las naciones que hemos podido visitar. O sea, es tiempo de decidir que esa conducta no te lleva a nada bueno, te va a llevar a más vacíos, a más vacío, a más promiscuidad, a más soledad, hasta el borde de la muerte, como estuve yo en ese tiempo de mi vida, casi queriendo quitar mi vida, como así muchas de mis amigas en ese mundo se quitaron la vida y yo no pude llegar con esta luz de esperanza. Y eso sí es duro, eso es muy duro, cuesta superarlo. No haber llegado a tiempo cuando decirle, mira, pero a mí, ¿sabes qué? Yo conocí a Dios y el único que pudo transformar mi corazón se llama Dios, no hay otro. Y la ciencia, ni siquiera la ciencia lo ha podido describir porque Él hizo la ciencia. Él es el creador, es lo único que no es creado. Él es el creador de todo lo que vemos. Entonces, Él cambió mi corazón. No solamente cambia mi corazón y transforma mi vida, transforma la vida de mi hijo, transforma la vida de mi familia y de todas las personas que estaban allí ese día que yo lo recibí en Alejandría. Entonces, yo conozco a un Dios que está vivo y que aprendí que vive en nosotros. Entonces, es contradictorio porque esto también hablan del amor, ¿verdad? Hablan que Dios te acepta así, que Dios te quiere así, pero es contradictorio porque la palabra dice que debemos ser semejanza a su imagen. Y cuando hablamos de esta palabra, que si lo describimos y lo traducimos al idioma original, dice que nosotros debemos ser santos, disciplinados, orden, y en esa vida sabemos que no hay una santidad. Sabemos que un deseo desenfrenado en lo sexual nos lleva a una cosa, nos lleva a más, y vamos a querer cada vez más experimentar. Y yo sé que yo no puedo hablar quizás muy detalladamente de la sexología, pero la gente del LGTBI sabe. El que dice que ese mundo es happy es mentira. Ese mundo se sufre, ese mundo es duro, ese mundo es cruel. Y viceversa, dentro del mismo mundo o lobby LGTBI que le llaman hoy, hay mucha discriminación. Porque los casos son distintos, las situaciones son distintas. Esta es mi verdad. La verdad de Solange Tovar. Pero hay otras verdades que gente lo dice abiertamente, que le gusta esta vida. Y de ahí no la vas a poder sacar. Esto es decidir qué es lo que tú quieres para ti, qué te hace bien, qué te hace, ¿verdad?, ser mejor persona. Me volví mejor persona siendo cristiana. Porque en el mundo de la oscuridad, así lo declaro yo, no fui mejor persona. Pude ser brillante en muchas cosas, pero dañé a muchos y me arrepiento profundamente y pido perdón por eso. Una persona mentirosa, una persona que iba de relación en relación, una persona que no tenía un desenfreno sexual, una persona que no le importaba ya ni quizás la familia, porque no me interesaba. Me interesaba sentirme yo autosuficiente. Entonces, hay que tomar la decisión de sanarse el corazón. Cuando te sanas el corazón, le sanas el corazón a todos. Y eso es lo que yo transmito hoy en día. Hoy día soy pastora, soy líder, soy conferencista, tengo un libro, ¿verdad? Y estamos trabajando en estas áreas con amor, bondad y misericordia, porque así Señor llegó a mi vida, con amor, bondad y misericordia. Y yo puedo decir que ese amor es real, ese amor perdona, ese amor te vuelve a levantar, ese amor transforma hasta lo más oscuro, eso que no contamos, eso que no transmitimos porque tenemos miedo, ¿verdad?, de ser un espejo para los demás, eso que internalizamos y que lo guardamos bien, ¿verdad?, porque tenemos defectos y a veces tenemos graves defectos. Él puede sanar eso, Él puede sanar. El único que sana y que restaura se llama Jesucristo.
Eh, en todos estos actos, cierto, visibles del activismo, me hago un poco más visible para los canales de televisión. Y eso sí duele. Mi abuela, que es la madre que me crió, ya estaba como los 90 años. Ella muere con 96. Esto fue duro porque yo salí en CNN Chile con mi hijo de la mano, con todas las cámaras sobre mí, ¿verdad? En los micrófonos. Era Solange Tovar activista. Pero ella nunca había visto algo así, tan público, ¿no? Como la televisión. Y mi hijo llevaba una polera que decía, una camiseta, yo amo a mi mamá lesbiana. Y toda la prensa estaba sobre él. Esa imagen todavía está en internet. Y bueno, esto me lo cuenta mi tía, no ella. Ella siempre me respetó, ella siempre me amó tal como era la oveja negra de la familia. Ella quiebra en llanto y se tapa las manos, pero da un llanto desgarrador, donde dice, pero ¿por qué hace esto? ¿Para qué tiene que ser visible? ¿Por qué involucra al niño tan pequeño en algo así? Entonces ella llora, llora. Y bueno, esto me lo contó mi tía hace poco. Y pagan el televisor. Y mi tío, que siempre me quiso muchísimo, ellos dos fallecieron ya, siempre me quiso muchísimo, nunca era un hombre muy respetuoso. Y se enoja, se embrava conmigo, ¿no? ¿Por qué Solange hace esto? No ve el daño que no hace. Nunca entendí el daño que le hice a mi familia. Hasta que me convertí a Cristo. ¿Cuántas lágrimas quizás mi mamá derramó? Y nunca me enteré. Pero aún así, en todo eso, ella tuvo ese amor. Después mi tía me cuenta muchos otros episodios que yo olvidé. Cuando yo hacía activismo, yo guardaba todo en mi casa y yo viví un tiempo con mi abuela, ¿verdad? Con mi mamá. Yo le siempre he dicho mamá. Y ella pescaba no sé cómo se dice, pero un balde, ¿verdad? Y tiraba estas cosas, las quemaba y las hacía con una escoba quizá. Y decía, en el nombre de Jesús lo reprendo. Yo no voy a descansar hasta que mi hija sea liberada. Y mi tía le decía, pero mamá, mi familia es muy respetuosa y siempre lo fue. Mamá, estas cosas son de la Solange. No las tomes, no las toques. No lo hagas. No, pero esto es malo, esto no es de Dios. Y ella ungía, yo me di cuenta así de eso. Ungía mi cama con aceite. Yo a veces tocaba algo y decía que aquí había aceite. Y ella creía en el poder transformador de Dios. Y episodios como esos que no recuerdo. Por ejemplo, mi tía me dice que invité a mi abuela, a mi mamá, a mi matrimonio simbólico. Y no lo había recordado. Y es verdad, yo me casé simbólicamente con una mujer, cuando en Chile todavía no estaba la unión civil, ¿cierto? La unión civil o el matrimonio igualitario. Entonces, creo que ella muy decentemente me dice, Solange, mira, nosotros te queremos mucho, pero a mi mamá no la saca de aquí. A ese tipo de cosas no la lleves. Y me dice, no peleamos tú y yo, porque ya habíamos peleado otras veces, y no peleamos, pero tú entendiste que no era un episodio para que lo viviera la familia. Y de verdad, no me casé con mi familia, sí con mi hijo, pero no con mi familia. Y cuando pienso en esas etapas o esa escena, sí me quiebro, porque me doy cuenta del daño que hice y que ellos no me dijeron, como este episodio de la televisión, ese año fue el año más visible de mi vida, ¿cierto? Por todos los canales de televisión apareció Solange Tovar activista, representando a las mujeres lesbianas, y con este episodio de que mi mamá oraba por mí. Y bueno, yo escribo en mi libro en el último capítulo, soy el resultado de una oración que duró 18 años de mi vida. Creo que mi abuela fue sabia de creer que un día volvería mi vida a Cristo, y ella lo creyó. Y se cumplió porque cuando yo vuelvo a Chile, ella ya tenía 96 años, y un mes antes yo vuelvo y le cuento que me hago cristiana. Ya su mente no era la misma, ya estaba con una demencia senil, solo me daba besos y me abrazaba. 30 días después ella fallece. Entonces ella vio la promesa cumplirse en mi vida, justo 30 días, pero lo vio. Sus oraciones no fueron en vano, su creencia no fue en vano. 18 años orando para que yo volviera mi vida a Dios. Y cuando pienso en estos episodios, sí me da mucha nostalgia en mis hermanos. Recuerdo una imagen de mi hermano mellizo
golpearse la cabeza en una escalera de nuestra casa. Decía, pero ¿cómo vas a ser lesbiana? ¿Cómo? Si eres tan linda, decía, pero ¿cómo? Y todas estas confusiones que entran en la familia. Yo creo que la familia termina aceptando, ¿cierto? Por amor, y permitiendo cosas por amor y porque en ese tiempo no había tanto conocimiento como hoy. Creo que esos episodios duelen todavía, pero Dios sana. Y duele haber sido la que provocó, ¿no? El llanto, el dolor, la angustia, la discriminación, ¿verdad? Tantas cosas que se viven. El haber escogido esta vida y mantenerme tantos años fuera de mi familia, de mi núcleo. Siempre elegí ciudades para vivir afuera y no estar cerca para que no vivieran esto. El haber llevado a estas parejas a mi casa, que yo sé que lo hicieron por amor a mí. Aceptar, ¿verdad? Ser permisivos para ciertas situaciones y aceptar estas relaciones. Ellos preferían saber quizás que era la amiga, pero ellos sabían la verdad. Me arrepiento profundamente de haber, quizá haberle causado a mi abuela eso, esas disgustos, ¿cierto? Porque ser visible se paga, tiene su precio también. Entonces, era obvio que todos los vecinos se enteran, en la escuela del niño se enteran, todo el mundo sabía que eras lesbiana. Cuando pienso en mi familia, pienso en los papás de Eloy. Hoy es diferente, tenemos una modernidad distinta. Y yo quiero hablar en esa área. A mí me gusta hablar mucho de los papás. Nunca discriminen, ¿verdad? Aceptamos por amor a Cristo ciertas condiciones, pero no seamos permisivos. Porque mi abuela aceptó quizás, pero no fue permisiva. Aceptó a su hija, pero no fue permisiva. Nunca creyó que lo que estaba viviendo era real y que sería para siempre. Porque no debemos olvidar el diseño original de Dios. La ciencia lo dice clarísimo, la citología lo enseña, que cromosomas XX, cromosomas X, y cierto, al momento de la concepción se hace la vida. Ahí desbaratamos el aborto. O sea, al momento de la concepción, lo dice la ciencia, no lo dice Solange Tovar. O sea, hay vida. Entonces desbaratamos el argumento del aborto. Y dice que el último cromosoma hace la identidad sexual. O sea, somos femenino o masculino, hombre y mujer. Hoy día con todas las tecnologías y con todas las ideologías hablamos de género, binario, no binario. Esas son las cosas que le vamos inventando al diccionario. Pero la ciencia lo es clara. La psicología también es clara y lo enseña. Que los psicólogos no lo digan, porque el psicólogo te ayuda. Y yo respeto mucho, y verdad que lo digo con mucho cariño y mucho amor, a los psicólogos. Pero yo pasé por 20 psicólogos y ellos me enseñaban a aceptarme. Pero cuando pasé por uno cristiano, me enseñó a ir a la profundidad del diseño y el porqué de los quiebres dentro de mi corazón o dentro de mis emociones. Entonces la psicología también es clara y no sé por qué hoy día no lo enseñan. Dice que no somos el sexo opuesto, somos el complemento, porque los rasgos ciertos femeninos, la mujer tiene un comportamiento, el hombre tiene un comportamiento y entonces eso lo hace un complemento, ¿ya? Entonces no somos el sexo opuesto y ahí derivamos varias cosas porque físicamente podemos cambiar nuestra apariencia, físicamente podemos cambiar lo que el mundo ve y nuestras emociones también pueden cambiar, pero hay algo que no cambia, que es el ADN en los seres humanos. Y el ADN está aquí, en el cerebro, y eso la gente lo desconoce. O sea, tú puedes cambiar, y perdóneme la gente trans, porque tengo amigos trans, y los respeto muchísimo, su decisión. Pero tú puedes cambiar tu apariencia, puedes quitarte, mutilar tu cuerpo, y bueno, ya es respetable. Pero nunca cambiará tu cerebro, nunca cambiará tu ADN, porque ese es el diseño que el Señor creó.